Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de presentar para ustedes un estudio basado en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 8 al 16, donde vamos a estudiar uno de los héroes de la fe que son muy importantes, que salió sin saber a dónde iba. Vamos a ver por qué hizo esto, qué fue lo que encontró y sobre todo qué aspectos importantes podemos nosotros aprender para poder aplicar a nuestra vida práctica. Dice nuestra lectura, Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El nombre Abraham en el idioma hebreo significa padre de multitud. Sabemos nosotros de que los nombres en la Biblia tienen un significado que conlleva identidad, propósito, visión y misión. Vamos a ver aquí en primer lugar que él recibió un llamado de salir de su tierra y de su parentela. Sabemos nosotros de que él estaba en Mesopotamia, luego salió a Harán, se llama un lugar donde, según el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 2, primero fue a Harán, después llegó a Canaán, fue trasladado a Canaán, pero él fue convertido del paganismo que había en el Ur de los Caldeos en Mesopotamia, y es considerado como el pionero del monoteísmo, o sea, adorador de un solo Dios. Pero la fe entonces implica y conlleva obediencia. Dice que él salió por la fe, obedeciendo, saliendo a un lugar que había recibido, que había de recibir por herencia. Entonces, él iba por una herencia. Vamos a ver en qué consistía la herencia, que no solamente es una herencia terrenal, sino que también celestial, según nos dice al final de nuestra lectura que acabamos de tener. Pero él salió sin saber a dónde iba. O sea que con la presencia de Dios, que era como el mapa de él, para que le fuera guiando a dónde ir, había una plena confianza. Pero dice que habitó como extranjero por la fe. Habitó como extranjero y peregrinos en tiendas de campaña, unas tiendas que no eran unas habitaciones fijas en un lugar, sino que eran tiendas móviles que las iban poniendo de un lugar a otro, tanto él como sus descendientes, Isaac y Jacob, dando a entender que buscaban una patria, otra herencia. O sea que aquí vemos ya desde el inicio la percepción que tenía Abraham de que había sido llamado para dos clases de herencia, una terrenal y una espiritual. Más adelante nos dice en nuestra lectura, vamos a ir a Génesis 12 del 1 al 3, que dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. O sea, tuvo que dejar su pueblo, su cultura y su familia, en este caso porque eran paganos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré
a los que te maldigan. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, y el acuerdo era que le iba a dar una tierra a él y a sus descendientes, pero le iba a dar también una descendencia. Siendo de edad avanzada, cuando él salió tenía 75 años, y cuando nace su hijo, él tenía casi 100 años y Sara tenía como 90 años. También el pacto contenía la promesa de que en él iban a ser bendecidos todas las familias de la tierra, o sea, los que eran descendientes espirituales y no descendientes terrenales también. Dios hizo ese pacto. Regresemos entonces a nuestra lectura de Hebreos 11, y voy a leer el versículo 11 y 12. También por la fe, Sara, aquí vamos a ver de la esposa de Abraham, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno. Y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, al igual que Abraham, su esposa Sara era de una edad avanzada. Tenía una dificultad aquí, y la otra era que era estéril, no tenía la capacidad de tener hijos. Sin embargo, su fe se basó no en las limitaciones que ellos tenían, sino que se basó en la palabra, en la promesa, en la fidelidad de la promesa de Dios. Y dice que su descendencia fue una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham tuvo esta visión. Entonces aquí vemos dos descendencias, una descendencia espiritual, como las estrellas del cielo, y una descendencia terrenal, como la arena a la orilla del mar. Ambas las tenemos aquí bien muy, muy grande. Sara, entonces, ella recibió fuerzas por la fe para concebir a su hijo Isaac, y la palabra en hebreo, el nombre Sara significa princesa, y realmente eso era lo que era delante de los ojos de Dios. Ella entonces y Abraham tuvieron por la fe el cumplimiento de la promesa del pacto que Dios había hecho con ellos. Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas 3, del 7 en adelante, habla en la forma siguiente: incluyéndonos a nosotros como gentiles, descendientes por la fe de Abraham, hijos de Abraham. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces, la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, por él, al creer nosotros en él como Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Abraham por la fe. Venimos a ser esa innumerable descendencia que Dios le mostró como las estrellas del cielo. Entonces, y sigue diciendo Hebreos 11:13 en adelante: todos estos, hablando de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, murieron en fe sin haber recibido las promesas, básicamente de la promesa del Mesías que nosotros ya hemos recibido, pero habiéndola visto y aceptado con gusto desde lejos. Las promesas de Dios hay que verlas por la fe, hay que verlas con los ojos espirituales,
hay que aceptarlas con el corazón, con gusto, y confesando, dice, que eran extranjeros y peregrinos. La fe es algo que se confiesa, es algo que se habla también, que se cree con el corazón, que se dice con la boca y que se actúa con los hechos. Porque los que dicen tales palabras claramente dan a entender que buscan una patria propia. Ellos estaban conscientes, como nosotros debemos de estarlo, que vamos hacia la presencia de Dios, hacia la casa del Señor donde moraremos por largos días, como dice el Salmo 23, 6. Y sigue nuestra lectura aquí en Hebreos. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. O sea, voluntariamente ellos ellos caminaron hacia la meta que Dios les había dado. Tuvieron posiblemente la tentación de regresar, pero no lo hicieron. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Entonces lo que Dios nos ofrece, tenemos que anhelarlo, no solamente aquí, sino que en la eternidad. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces Dios mismo, por ejemplo, cuando se le revela a Moisés en la zarza, él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces hay dos descendencias que tuvo Abraham, una espiritual y una terrenal. Los que recibieron una herencia aquí en la tierra y los que hemos recibido y vamos a recibir una herencia celestial. Esta herencia celestial, entonces tenemos que nosotros recibirla por la fe, al recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces hay un propósito, hay una visión y una misión y una identidad para cada uno de nosotros, no solamente aquí en la tierra, sino que en la eternidad. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros lo creemos como Salvador y Señor y vivimos por la fe, tenemos nosotros esa seguridad. Y como Abraham salió sin saber a dónde iba, muchas veces podría haber incertidumbre, pero si tenemos la presencia de Él, vamos a tener la seguridad que vamos a cumplir con su propósito. Que Dios te bendiga en este momento. Esta reflexión te invito a que la escuches otra vez. Espero que sea de edificación para tu vida en general. Te invito a compartirla, a escucharla otra vez, a ver los videos anteriores, los que vienen en el futuro. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.